No tenía nada claro a quién mataría. En realidad, le daba igual. Quizá un tipo que pasara un perro, o alguna chica que anduviera despistada, o puede que algún currante que esperara el autobús. Daba igual. Pero esa cuestión fue lo primero que pasó por la mente de Alcides. ¿A quién podría matar? ¿Quién sería el elegido? Los dirigentes de la banda se perdían avenida abajo, entre farolas rotas y muros repletos de grafitis. Casi una docena de hermanos, con andares decididos y ropas tan amplias que parecían a punto de abandonarles. Era todo un honor que estuvieran dispuestos a aceptar a Alcides en su clica. Él no era dominicano. Sin embargo, ya le habían acogido. Instantes antes le habían permitido pagar una cuota mensual de 10 euros y le habían impuesto el desafiante rito de iniciación. Finalmente, las sombras les engulleron. Aún así, le llegó el eco de un cubo de basura al caer y unas cuantas risas. La noche era fresca, pero no importaba. Se sentía feliz y dichoso, recorrido por una sensación de excitación como nunca antes había experimentado. Sabía que los miembros del capítulo no creían en él. Hasta ese momento apenas la habían soportado junto a ellos. Era una mosca volando alrededor de un buey, y se limitaban a asignarle pequeñas tareas de menudeo y a propinarle empujones en lugar de pedirle paso. No tenía ninguna familia en la banda, ni podía aportar referencia o hazañas. Solo podía brindarles su más intensa entrega, su devoción más profunda. Pronto todo cambiaría. En cuanto cumpliera la misión que le habían asignado, Alcides sería uno más de ellos, un miembro de pleno derecho. Que era un crío, le solían decir, que no podía realizar las tareas que se le encomendaran, que aguardara un par de años al menos a cumplir los 12. Pero él había insistido y finalmente la habían escuchado. Sospechaba que el rito de iniciación que le habían impuesto no era serio y que lo que pretendían era desmoralizarlo y hacerle desistir de sus intenciones. De hecho, le habían recalcado que si no cumplía el trabajo, no pasaría por el muro, que no habría ningún tipo de sanción o represalia. Alcides no era tonto. Sabía que lo que pretendían era quitárselo de encima, pero él les demostraría lo que era capaz. Si había que matar a alguien para entrar en la banda, él lo haría, claro que sí, no problem. La brisa agitó su amplia sudadera y se coló por los riñones hasta alcanzar su pecho de niño. Se preguntó de nuevo a quién mataría. Le habían dado 3 días para eliminar a una víctima al azar. Nada de miembros de otras bandas. Eso se lo habían dejado bien claro. No querían que la situación volviera a complicarse como meses atrás. Debía matar a alguien de otra zona de la ciudad y arrancarle un dedo como prueba. ¡Ja! Se creían que no tendría huevos para hacerlo y que se librarían de él una buena temporada. Pues se equivocaban. Claro que sí. ¿A quién mataría? ¿Cómo elegiría a su víctima? Ni idea. Ya vería. Quizá dejara que le guiara la suerte, que fuese el destino quien blandiera su navaja. Miró calle atrás, hacia el camino a casa. Nadie le esperaba. Nunca le esperaba a nadie. ¿A quién podría matar? La mujer sacó un par de toallitas de bebé de la marca Hacendado. Máximo frescor y suavidad. Retiró el preservativo con pericia y limpió el pene del hombre. Él se dejó hacer y aprovechó la ocasión para acariciarle un pecho. Ella apenas le dedicó una sonrisa. Hizo una bolsa con las toallitas, envolviendo el condón, y la lanzó a una papelera cercana. Acertó en la bolsa de día que la cubría como un diafragma. Otra canasta. Solo había hecho 3 en todo el día. Miró el reloj. La media hora ya casi había cumplido. Ella no tenía prisa. No le guardaba ninguna otra cita.
pero deseaba que aquel tipo se fuera. Además, si se pasaba un poco del tiempo, enseguida aparecería la señora de la casa golpeando insistentemente la puerta. El hombre se apercibió del gesto y se irguió en la cama. Buscó su ropa con la vista. Allí estaba, a los pies de la silla. Isabela odiaba las conversaciones vacías de después, pero tenía que cuidar las formas. Sabía que a muchos clientes les gustaba que les dieran un poco de palique. Quería que el hombre quedara satisfecho. Algunos de ellos luego entraban en foros especializados y ofrecían críticas de la relación como quien valora el último estreno de cine. Y este tío tenía toda la pinta de ser uno de esos foreros. No era el típico campuzo inculto, sino el inconfundible oficinista que pasa las horas muertas en el trabajo, navegando por internet y buscando referencias de escort a las que tirarse. La chica le dedicó unas palabras cariñosas mientras él se vestía. Halagó su cuerpo y su forma de hacer el amor. El hombre se acercó y le dio un nuevo abrazo. A ella le sorprendió el poco contenido sexual del mismo. Los labios del hombre besaron su cuello con ternura. Le desagradaron aquellas cosquillas sucias. Ojalá él interpretara su estremecimiento como un escalofrío de placer. A veces, los clientes incluso creían que ella alcanzaba el orgasmo. Pobres crédulos. Dios, cuánta gente está necesitada de cariño. Ella correspondió a su abrazo con ganas de terminar el encuentro de una vez. Él le dedicó algunas lisonjas desproporcionadas y ella, con la excusa de acariciarle el pecho, se separó de él como una etiqueta se despega de una botella húmeda. Le dedicó su mejor sonrisa. Ya le surgía casi de forma natural. Él le dijo que había estado genial, que era una preciosidad, que volvería en cuanto pudiera. Ella sabía que mentía. La mayoría decía lo mismo, y sin embargo, muy pocos de ellos repetían. Preferían la variedad. Para hacer el amor, siempre con la misma, ya tenían a sus esposas. Isabela miró al hombre mientras se vestía y se sintió vacía. Uno más. ¿Cuántos ya? En la puerta de la casa, el cliente le dio un nuevo beso de despedida. Ella, todavía desnuda, dejó que él introdujera una vez más la lengua en su boca. Isabela incluso succionó un poco, que se lleve un buen recuerdo. Él la acarició con más palabras vacías, dio media vuelta como si lo hiciera contra su voluntad y salió a la escalera por la puerta entreabierta, dejando tras de sí un rastro de sudor y fracaso. Isabela encajó la puerta con cuidado. Volvió despacio a su cuarto y se sentó en la cama. Cerró los ojos. Dios, qué cansada estaba. ¡Qué cansada! La señora de la casa apareció al poco en la habitación. Entró sin llamar, algo que Isabela odiaba. Joder, pagaba por la habitación, ¿no? Era su territorio. Maldita sea. Estaba a disposición de los clientes las 24 horas del día, ¿no? Había renunciado a su vida y se había convertido en una especie de prisionera de ese piso viejo y húmedo. Aceptaba ser expuesta en mundo anuncio, como un conejo despellejado en el escaparate de una carnicería, cargar con el móvil de empresa a todas horas, tragar con todos los clientes que aparecieran y ponerles buena cara, como si le entusiasmara hacer el amor con desconocidos libidinosos y malolientes. ¿Qué más quería esa mujer? Las 3 chicas del piso tenían que comprar todo entre ellas, desde el papel higiénico al jabón de manos, pasando por los preservativos o las toallitas húmedas. La mujer ponía el piso y controlaba el tiempo de los clientes. No permitía que se pasaran ni un par de minutos y no se perdía ningún movimiento. Siempre se enteraba de todo. Se suponía que su presencia les proporcionaba seguridad, pero en realidad
Lo único que hacía era controlarlas y aferrar unas cadenas invisibles. La chica miró el dinero que descansaba en la mesilla desde antes de comenzar el contacto. Tenía que dar la mitad de su tarifa. De nuevo tendría problemas con los cambios. Siempre igual. Todavía recordaba la discusión del otro día sobre si le había dejado de deber 10 euros o no. Dios, siempre igual. Procuró disimular su desgana y le pasó 2 billetes de 20. La encargada sacó de su delantal un arrugado billete de 10 y otro de 5. Vaya, esta vez venía preparada. Mientras le tendía las vueltas, la mujer le dijo algo así como: «Muy bien, Iza, ventila a la habitación por si viene alguien más». Pero debió de leer en el rostro de ella y no siguió hablando. Salió agitando la cabeza, como la madre harta de que su hija adolescente no recoja la habitación. Dejó la puerta abierta. Isabela, más que tumbarse, se dejó caer sobre las sábanas arrugadas. Miró al techo descascarillado. Se forzó en no pensar, no sentir, no. Llorar otra vez, no, de ninguna manera. No pensar. Sonó el teléfono. Un posible cliente había visto el anuncio en internet. Con la frialdad del encargado de compras, le preguntó la nacionalidad. «¿Dominicana?». Mintió. Los servicios: francés sin, no completo, no griego. Posturas, masajes, besos y abrazos. Máxima higiene e implicación. Todo lo que quieras, corazón. Las tarifas: 50 media hora, 100 la hora. Y si estaba a las 24 horas. Sí, claro. Aquí estaré esperándote, mi amor. Llámame media horita antes de venir para que me prepare, mi vida, y te daré la dirección exacta. ¿Vale, mi cielo? Colgó. No pensar. Solo porque tenía el móvil en la mano, comprobó las llamadas perdidas durante el servicio. 3 llamadas de su hermano. Con desgana dejó caer el brazo sobre la colcha. Siguió mirando el techo. No pensar. Por Dios, no pensar. Al hombre no le cabía duda de que se había comportado como un machote. Estaba razonablemente seguro de que la chica se había corrido. Quizá incluso 2 veces. Se sentía contento. La muchacha había trabajado bien. Estaba buena. Se había mostrado cariñosa y cercana. Y el trajineo había sido estupendo. No necesitaba nada más. Sonreía de oreja a oreja. Una de estas escapadillas de vez en cuando era lo que le permitía seguir adelante. Miró el reloj. Todavía disponía de un buen rato de coartada antes de llegar a casa. No tenía prisa. Abrió la puerta de su coche y se introdujo en el interior sin que la sonrisa desapareciera de su rostro. Se sentía de maravilla. Sí, señor. Había estado bien. Abrió la guantera y sacó un bote de elixir bucal. Lo guardaba allí desde su última escapadita, hacía 3 o 4 semanas. Tomó un trago a morro y se enjuagó la boca con energía. Una cosa era tener una aventura y otra diferente, no tomar precauciones. Sabía que ese tipo de relaciones siempre entrañaban algún riesgo, pero procuraba minimizarlo. Abrió un poco la portezuela y escupió el líquido verde. «Elimina hasta el 99% de las bacterias», rezaba la etiqueta. Chasqueó la lengua. ¡Ah! Frescor e higiene. Se colocó el cinturón e insertó la plaquita llave en la ranura. Suspiró como un adolescente enamorado, todavía rodeado por el aroma a menta fresca. Entonces, la puerta del acompañante se abrió de repente y el crío entró a toda velocidad, sin que el hombre pudiera evitarlo. Antes de que se percatara de lo que ocurría, tenía la navaja puesta en el cuello. Entonces, sí se le borró la sonrisa. Primero, se tornó en desconcierto y luego en algo no demasiado alejado del terror. Alcides presionó un poco más y el hombre gimió cuando se desgarró un puntito de su piel. Apenas balbuceó y ni siquiera manoteó.
Levantó un poco las manos como la víctima que se rinde con exagerada timidez. Se limitó a mirar de reojo por la ventanilla para ver si alguien acudía en su auxilio. Nadie a la vista. Volvió los ojos hacia el otro lado para ver qué pinta tenía el asaltante. Apenas llegó a ver el brazo cubierto por una amplia sudadera. Comenzó a moverse lentamente con la intención de sujetar la mano que sostenía la navaja, pero el chico presionó con más fuerza. No, mejor no moverse. Quieto. Seguro que solo quiere algo de pasta. ¿Dónde has estado? El hombre no entendió la pregunta. Esperaba escuchar algo así como: «Dame todo el dinero que lleves». ¿Eh? Llegó a mascullar, completamente desorientado. ¿Que dónde has estado? ¿De dónde vienes? Le recorrió un escalofrío, y una idea absurda le preocupó más que la navaja de su cuello. ¿Y si era alguien enviado por su mujer? ¿Y si le había pillado? ¿Yo? Necesitaba pensar, ganar tiempo, librarse de ese crío, porque por la voz o por lo que podía ver, se trataba de un niñato. Alcides realizó un brusco movimiento con el brazo atrás y adelante. El hombre se encogió en su asiento y gimoteó cuando creyó que la navaja se introduciría sin remisión en su garganta. Volvían a estar como al principio. «Acabas de estar con Isabela, ¿verdad?». No contestó. Estaba demasiado asustado. «Di, vamos. Te he visto entrar y salir del edificio. Y la he llamado y no me ha cogido el teléfono. Acabas de estar con ella, ¿verdad?». «No entiendo. ¿Con quién? ¿Qué dices?». «Oh, vamos. Venga, hombre. No te hagas el idiota. Te acabas de tirar a mi hermana». El leve temblor del labio del hombre se lo confirmó. «Ajá», se dijo el chico. «Te tengo». No tenía sentido perder más tiempo. Alcides levantó el brazo hasta que pegó en el retrovisor. No tenía demasiado buen ángulo, pero se apañaría. Iba a matar por primera vez. No prestó atención a su corazón desbocado, ni al sordo rumor de la sangre circulando por su cuerpo a toda velocidad. No pensó en las consecuencias. Tampoco sintió nada especial. Iba a hacerlo y ya está. Sin pensárselo dos veces, descargó el golpe. Se había preguntado casi 24 horas a quién podría matar. Al principio, pretendía escoger una víctima al azar, dejar que fuera el destino quien le guiara, pero luego se dijo que ya que iba a matar, podría aprovechar la ocasión y cargarse a alguien a quien de verdad le tuviera ganas. Pero una de las condiciones que le habían puesto los jefes de la banda era que no actuara en el barrio. Problema. Apenas conocía a nadie más. Su ámbito era más bien reducido. Solo se movía por media docena de calles. Tampoco tenía permiso para cargarse a nadie de otra banda. Vaya faena. Eso sí que le apetecía. Sería entrar en la banda por la puerta grande. Así que decidió liquidar a uno de los clientes de su hermana. ¿Por qué no? Oye, puesto a matar a alguien, mejor pulirse a uno de esos mamones. Buena idea, sí señor. Hecho. La tarde siguiente cruzó media ciudad hasta casi salirse de ella y llegar a la zona en la que su hermana ejercía. Se limitó a medio esconderse en el portal de enfrente. Por esa calleja, ya en las afueras, apenas transitaba nadie. Esperó hasta que alguien con pinta de cliente entrara en la casa. Se les reconocía a la legua. Solían ir con móvil en la mano y llamaban desde el portal para que les indicaran el piso exacto y les abrieran la puerta. Alcides sabía que en la casa había varias chicas y no tenía certeza de qué tipo en cuestión fuera a ver a su hermana, pero asegurarse era tan sencillo como llamarla un segundo después de que marcara el tipo del portal. Si comunicaba, resultaba más probable que le estuviera llamando a ella. En cualquier caso, si se equivocaba, tampoco pasaba nada.
No se trataba de una venganza personal, ni de una obsesión a la que tuviera que dar salida. Era solo que, hombre, ya puestos a cargarse a alguien, mucho mejor si ese alguien era un malnacido. En realidad, le daba igual que no se tratara de un cliente de su hermana, aunque prefería pensar que sí lo era. Hacía años que había asumido a qué se dedicaba Isabela, y que gracias a ella podía comer, vestirse y vivir donde vivía, aunque de un tiempo a esta parte apenas la veía. Había pasado por innumerables pisos y agencias, y ahora prácticamente vivía en la casa donde trabajaba. Alcides suponía que tampoco duraría mucho allí. Ella le había comentado que probablemente la trasladarían a otra ciudad. Le habían hablado del Club Estilos, cerca de un pueblo llamado Certeza. Alcides no quería mudarse, ni de coña. Aquí tenía a sus amigos. Los chicos de la banda cada vez le aceptaban más, incluso le asignaban tareas de vigilancia. El temor a tener que marcharse le había impulsado a solicitar su ingreso en la banda como miembro de pleno derecho. Que se fuera ella a hacer puñetas. Si los chicos le aceptaban, no la necesitaría para nada. Que se largara donde quisiera. Él no tendría por qué seguirla. Y ahí estaba, descargando el golpe mortal sobre el pecho de aquel mamón, aspirando el penetrante aroma del elixir, sin miedo, sin dudas, matando. El arco del golpe se acercaba a su destino. No llevaba demasiada fuerza, porque el espacio era reducido, pero seguro que con 4 o 5 golpes finiquitaba al tipo. La navaja culminó su recorrido y llegó al pecho de la víctima. Este se encogió un poco más y manoteó con torpeza para intentar frenar el impacto. El extremo de la navaja le alcanzó justo sobre el corazón, más concretamente sobre el cinturón de seguridad. Eso salvó al hombre. El tejido reforzado redujo el impacto. La punta apenas pudo penetrarlo, y el ángulo del impacto propició que la navaja se torciera casi como si hubiera rebotado. El hombre sintió el golpe, tan fuerte como un potente puñetazo, pero el filo apenas perforó su ropa. Sin embargo, la muñeca de Alcides se dobló de forma poco natural, y el chico sintió un fuerte calambrazo. ¡Mierda! Retiró la mano y se arregló para golpearse el dorso contra el volante. El terror fue lo que movió al hombre. Levantó su brazo derecho, y más por inercia que por voluntad. Empujó la muñeca del chico en el momento oportuno, justo cuando el calambrazo le hacía sujetar la navaja con menos presión. El hombre no supo cómo, pero de repente se encontró haciendo malabarismos en el aire, con la misma navaja con la que habían estado a punto de matarle. Logró atraparla antes de que Alcides pudiera reaccionar. El muchacho no emitió ningún sonido. No podía ser. No podía salir tan mal. Maldita sea. Había soltado la navaja. Lo siguiente que el chico vio fue un rayo marrón, del color del traje del tipo, dirigiéndose hacia su cara. Luego sintió el golpetazo y un relámpago brutal le asateó el cráneo. Emitió un sonoro ¡uf! La cosa había salido rematadamente mal. Intentó propinar un puñetazo al mamón, pero solo logró arrancar el retrovisor. Otro relámpago le sacudió. Pensó que si veía todo borroso era por la ira que sentía. De repente, ya no sintió nada. El hombre había perdido el control y seguía apuñalándolo una y otra vez. El pánico le impulsaba a hacerlo. Solo emitía un áspero ¡ah! Con cada navajazo. Con uno de estos golpes, el cuerpo del chico se desparramó hacia la ventanilla, como cuando un cigarrillo acumula demasiada ceniza. Al hombre le dolía la muñeca. La había estado golpeando en una posición poco natural. Dejó de atacarle y por primera vez se percató de lo que tenía ante sí. Efectivamente, era un niño
un asqueroso crío, y estaba muerto. De eso no cabía duda. La sangre lo demostraba bien a las claras. El hombre respiraba de manera entrecortada, a punto de hiperventilar. Sus ojos estaban abiertos al máximo y sudaba abundantemente. Todavía exhalaba un leve con cada aliento, pero la cadencia se redujo. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Se alejó cuanto le fue posible, como si pudiera huir del cadáver que sangraba a su lado. Su cabeza emitió un sonoro toc cuando se golpeó contra el cristal. Sin percatarse de lo que hacía y sin dejar de mirar horrorizado al cadáver, le soltó el cinturón que le había salvado la vida. La goma se recogió obedientemente, como un animalito asustado. El hombre abrió la puerta al tercer intento y salió a trompicones al exterior. Estuvo a punto de caer sobre su charco de licor del polo, no porque resbalara, sino porque sus piernas apenas le sostenían. Trastabilló y casi chocó contra la pared. Se apoyó en ella y logró erguirse. Era el borracho que encuentra fuerzas para izar el vaso vacío y exigir una última ronda. Dio 2 erráticos pasos hacia un lado, cambió de sentido y volvió hacia atrás. Miró sin ver hacia un lado y otro. No reconoció la calle. Tampoco se percató de que la navaja rebotaba en el suelo, muy cerca del bordillo. La había soltado. Temeroso, se acercó al interior del coche. El cuerpo seguía allí. Necesitaba que alguien le explicara qué había pasado, porque hacía 30 segundos era un hombre satisfecho y feliz, y ahora su americana estaba salpicada de sangre de niño. Si hubiera aparecido alguien, el hombre se habría abalanzado hacia él, le habría pedido ayuda, le agarraría por los hombros implorando auxilio, o incluso se habría abrazado a ese desconocido, tal vez llorando. Pero no había nadie por la calle. Nadie había presenciado lo que había ocurrido. Eso le desorientó. ¿Dónde está la gente cuando se la necesita? Miró de nuevo a ambos lados de la calle. Y nadie. Una mujer a lo lejos, y mucho más allá, casi en el cruce, quizá un par de siluetas en la puerta de un bar. Estuvo tentado de echarse a correr hacia allí, pero algo se lo impidió. Quizá el miedo, quizá el sentido común. Tenía que pensar, tenía que actuar con sensatez. No podía dejarse llevar por el pánico, no podía actuar de forma irracional. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que se espera que haga alguien que ha apuñalado a un chaval? Llevarlo al hospital, se dijo. No había examinado el cuerpo con detenimiento. Quizá las heridas no fueran tan graves. Quizá todavía estuviera vivo. A lo mejor todavía podía salvarse. Algo le obligó a echar un último vistazo para comprobar que nadie le había visto. En el fondo de su mente había surgido una semilla de una idea. Vale, pero ahora tenía que ir al hospital. Allí salvarían al chico, claro que sí. Entró de nuevo en el vehículo. Ahora olía a sangre y adolescente. Igual, hasta se ha cagado. Pensó la parte de su mente que estaba comenzando a tomar el control. Alguien que ni él mismo sabía que vivía en su cerebro. Miró de nuevo hacia el cuerpo. Se había resbalado algo más y ahora yacía recostado contra la portezuela, como si durmiera en una extraña postura o como si quisiera accionar el elevalunas con la nariz. Los chicos son muy juguetones, ya se sabe. El hombre extendió la mano hacia él, pero no se atrevió a tocarle. La retiró, como si el aire que había entre ambos se hubiera calentado de repente. La posó sobre el volante. Lo manchó un poquito de sangre. No se enteró. Se obligó a respirar hondo. No te preocupes, no te preocupes. Iremos al hospital y allí te salvarán, ¿vale? No te mueras, ¿eh? El hombre accionó el botón de arranque y el motor ronroneó con los típicos latidos de los motores diésel. Suspiró tan profundamente
que casi parecía que gritara en silencio. Cerró los ojos unos segundos y los abrió de nuevo. Se obligó a no mirar al chico. No tuvo que hacer maniobra para desaparcar. En esa calleja había muchos sitios libres. Aceleró y salió a buena velocidad. No tenía ni idea de qué ruta debería seguir. En cuanto anduvo unos metros, comenzó a pitar el chivato del cinturón de seguridad. Era un pitido desagradable y obsesivo. Llegó al cruce y tomó una calle un poco más transitada. Se le cruzó un ciclista a toda velocidad. Iba en una bicicleta amarilla y le llamó la atención que le sangraba la pierna. La parte profunda de su mente le ordenó que olvidara todo, que continuara adelante. El maldito pitido le estaba volviendo loco. Redujo un poco la marcha y manipuló torpemente hasta lograr anclar su hebilla. Respiró aliviado, seguro de que el silencio volvería. Pero el maldito pitido seguía sonando. No lo entendía. Se había puesto el cinturón, ¿no? Entonces cayó en la cuenta. El crío, el maldito crío, tenía que ponerle el cinturón. El volumen del tono del chivato aumentó. Malditos coches modernos. El pitido resultaba casi ensordecedor. Sabía que tarde o temprano se acabaría desconectando por sí solo, pero no se creía capaz de soportar esa maldita alarma durante más tiempo. ¡Que se calle de una vez! Giró por la primera calle estrecha que vio. Estaba mucho menos concurrida. Algo le decía que lo que tenía que hacer lo hiciera en soledad. Avanzó unos metros más. Al fondo había un descampado. Se dio cuenta de que en realidad casi había dado una vuelta a la manzana. La calle donde había aparcado inicialmente también terminaba en ese solar. Aceleró hasta llegar al final de la calle y se aseguró de que no hubiera ningún coche cerca. Frenó hasta parar, pero aún así el pitido persistía. Apagó el motor con un gesto brusco, casi desesperado. Se hizo el silencio y resultó ensordecedor, demasiado pleno. El hombre no pudo evitar bajar la vista hacia el chico. Dios, ahora odiaba ese silencio. Hacía que todo fuera mucho más real, que cualquier roce sonara desproporcionado. Tenía que tomar una decisión. Seguir hacia el hospital, pedir ayuda o hacer algo al respecto. Pero algo tenía que hacer, como si tuviera vida propia. Su mano descendió muy despacio y rodeó el cuerpo del chico. Lo izó un poco. Era ligero. Se dejaba hacer. Tenía una molesta tendencia a resbalar, pero lo podía manejar. Captó el brillo de los 3 pendientes que el crío llevaba en la oreja. Le dio un pequeño empujón para volverle. El chico resbaló y, como si diera un inesperado paso de baile, se giró. El hombre retiró la mano, aterrado, y reprimió un grito. Se retrepó en su asiento. ¿Al hospital? Menuda idea. Desde luego, era evidente que no había nada que pudiera hacer por él. El hombre no sabía nada de medicina, pero cualquiera era capaz de reconocer un cadáver cosido a puñaladas en cuanto lo ve. Eso por no hablar de lo del ojo. Refugió su rostro entre las manos. Estuvo así unos segundos y de repente se sorprendió a sí mismo mirando entre sus dedos para asegurarse de que nadie le observaba. En ese instante supo que había tomado una decisión, que algo en su interior por fin había tomado el mando, que todas las opciones ya habían sido sopesadas y valoradas. ¿Ir a la policía? Por supuesto. Eso era lo evidente. Había sido en defensa propia. Estaba clarísimo. El chico le había asaltado y él solo se había defendido. En realidad, todavía no sabía cómo. Claro, la policía. Era lo que debía hacer. Pero tendría que dar muchas explicaciones. Razonar su presencia en ese barrio alejado. Justificar por qué le había dicho a su mujer que tenía una cena de empresa. O lo peor, pasar por juzgados y sentir la mirada de los demás.
A partir de ese momento, sería el mataniños. Estaba seguro de que aquello afectaría a su puesto de trabajo. La empresa no iba demasiado bien y la reducción de plantilla estaba más que cantada. ¿Quién sería el primero en caer? El mataniños. Todo el resto de su vida estaría marcada por la decisión que tomara en ese instante. Y supo que si acudía a la policía, su existencia sería mucho peor, que su mundo plácido y dichoso desaparecería por el desagüe. El ser que vivía en el fondo de su mente se lo explicó bien clarito. Deshazte del chico. Nadie te ha visto todavía. Nadie puede incriminarte. Es tan fácil como librarse del cadáver y limpiar un poco el coche. No vayas al hospital. No vayas a la policía. Sé listo. Esta tarde has salvado tu vida. Ahora no la eches a perder. Quítate el muerto de encima. Literalmente. Y así es como el hombre, su yo más profundo, su instinto de supervivencia, su miedo más intenso, tomó una decisión. A veces, las chicas podían bajar a la calle. Ninguna tenía prevista más visitas. Maldita crisis. La jefa del piso no quería verlas patrullar por la puerta. Había pocos vecinos, pero no quería que protestaran. Así que les pedía que disimularan su profesión. Tampoco les dejaba ir demasiado lejos. Nunca se sabía cuándo se presentaría un nuevo cliente. Y todas tenían que estar disponibles en menos de un par de minutos para el paseillo, si así se lo solicitaba. Las chicas pasaban horas y horas encerradas en la casa, sin apenas poder salir. Pero la jefa reconocía que también tenían que moverse un poco y les daba permiso para bajar unos minutos a despejarse, a comprar alguna cosa que necesitaran o a comer algo en el bar del principio de la calle. Siempre y cuando fueran solas y de una en una. Nada de grupitos sospechosos que dieran el cante. Aquel negocio exigía discreción. Era un poco pronto para cenar, pero Isabela necesitaba dar una vuelta, así que pidió permiso para bajar a tomarse un bocadillo. En realidad, no tenía nada de hambre. Solo quería estirar un poco las piernas y huir de esa maldita casa en la que vivía presa. Desde luego, en cuanto pudiera se iría a trabajar al Estilos. Al menos en el club tendría un horario más llevadero y más días de fiesta, aunque las casas eran un poco más rentables, precisamente porque se trabajaba durante toda la jornada. Cuando salió a la calle, respiró hondo, descartó tomarse un bocadillo. No le apetecía en absoluto. Si más tarde tenía hambre, ya picaría alguna galletita de chocolate de las que le había regalado el último cliente. Solo había dado unos pocos pasos rumbo al descampado cuando algo en el suelo llamó su atención. Le había parecido un extraño palo. Pero cuando se fijó, se dio cuenta de lo que era en realidad. Se agachó y examinó el objeto con detenimiento. No lo tocó. El filo estaba manchado de sangre. No podía creerlo. No podía ser verdad. Con sumo cuidado tomó la navaja del suelo. La sujetó solo con 2 dedos. No cabía duda. La reconocería en cualquier parte. Era la navaja automática de su padre. La misma que llevaba a todas partes y que cuando vinieron a España había entregado a Alcides, como quien lega las joyas de la familia. A Isabela no le había parecido bien que su propio padre entregara a un chico tan pequeño un objeto tan peligroso, que ella supiera. Alcides la había guardado en una cajita de puros con sus otros objetos de valor, unas monedas de su país, unas fotos de su madre antes de que les abandonara y poca cosa más. ¿Qué demonios hacía la navaja de su hermano allí tirada, al lado de un pequeño charquito? Temió que fuera sangre, pero se acercó a examinarlo un poco más, hasta que le llegó el olor a licor del polo. Aliento fresco durante 24 horas. No entendía nada. Metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros y sacó una bolsita de plástico. Siempre llevaba una. Le fastidiaba que le cobraran 2 céntimos en el supermercado. Recogió el filo con cuidado y la metió en la bolsa.
Ya hablaría con Alcides, a ver si le daba alguna buena explicación. Aquello no le gustaba nada. No es fácil deshacerse de un cadáver. No, señor. Y ese solo sería el primer paso. Luego tendría que encargarse de un montón de pequeños detalles. El coche, su ropa, la excusa que le había puesto a su mujer. Muchos flecos por arreglar. Pero, de verdad, valía la pena intentarlo. Él era inteligente. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Descartó arrojar el cuerpo en el descampado. Lo adecuado no era simplemente tirarlo por ahí. Lo inteligente era hacerlo desaparecer, que no lo encontraran. Todavía no había decidido cómo hacerlo. No acababa de verse, comprando una pala y cavando en el corazón de un bosque en plena noche. Tampoco se veía navegando en medio de un lago con el cuerpo de un niño atado a una piedra. No lo tenía nada claro, pero estaba seguro de que algo se le ocurriría. Se quiso examinar en el espejo retrovisor, pero había desaparecido. Aún así, se inspeccionó como buenamente pudo. Él apenas tenía rastros de sangre, alguna mancha en la manga de la americana, pero poco más. Lo que no tenía remedio era el asiento del acompañante. El pecho le dolía. Allí se apreciaba un pequeño rosetón de su propia sangre, justo donde el crío había intentado acuchillarle. Se quitó la americana y se examinó de nuevo bien. Tendría que deshacerse de toda la ropa, pero no presentaba tan mal aspecto. Empujó el cuerpo del chico hasta hacerlo encajar en el suelo, delante del asiento. No cabía por completo, pero quedaba bastante disimulado. No sintió nada en especial al moverlo. Ahora sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Extendió su americana por encima hasta cubrirlo. Muy bien. Nadie que se asomara pensaría que allí había un niño muerto. Ese era el método. No dejar ningún cabo suelto. Encargarse de todos los detalles. Llevaba viendo series policíacas desde niño. Sabía cómo funcionaban esas cosas. El cuerpo, la ropa, el coche, el arma, la sangre. Entonces se percató de que era lo que le faltaba. Vio la navaja girar a cámara lenta cayendo hacia la acera. Despacio, muy despacio. Y se vio a sí mismo, desorientado, con su mano abierta. La navaja rebotó contra el suelo y produjo un sonido lento y desformado que nada tenía que ver con el ruido del metal contra el cemento. Se estremeció. Dios, necesitaba recuperar la navaja. Allí había sangre. Allí estaban sus huellas. Necesitaba esa maldita navaja. Antes de nada, tenía que volver a por ella. Pero ya. Arrancó el coche. El maldito cinturón volvió a pitar. Menuda locura del arma. Se lo puso. En esta ocasión, el pitido cesó. El niño estaba hecho una bolita en el suelo. El hombre intentó cortar por el descampado, pero el paso estaba cerrado por una gran zanja, así que tuvo que callejear medio desorientado, sintiendo la desesperación y el miedo. Circuló en dirección contraria por una de las callejas y por fin logró acceder a la calle en la que había aparcado inicialmente. Cuando se acercaba al lugar, redujo la marcha. Allí había una mujer. Estaba parada, justo en el sitio al que se dirigía. Rodó despacio. La chica le sonaba. Ya estaba solo a 5 o 6 metros. La vio manipular un objeto, quizá un móvil, y se estremeció de nuevo. No pudo evitar sentir un intenso calor, como cuando le despidieron de su anterior trabajo. Maldita sea, algo iba tremendamente mal. Era Isabela, la prostituta con la que se había acostado hace un siglo. No se detuvo, sino que continuó avanzando muy despacio, tanto que el tiempo se paró. Cuando llegó a su altura, varios hechos sucedieron de forma simultánea, todos a la vez, y de nuevo a cámara lenta.
El tiempo carecía ya de sentido. Se había enredado en una maraña de desgracias y malas decisiones. La chica pulsó el botón de llamada. El hombre la miró fijamente. Le llamó la atención la bolsita de plástico que ella portaba enganchada en la muñeca. Ella levantó la cabeza muy despacio, tanto que su cabellera apenas se revoloteó. Sus miradas se encontraron. El hombre vio con claridad que ella le reconocía. Apreció desconcierto en su sonrisa torcida y luego un claro rictus de sospecha. En el coche comenzó a sonar un machacón tema de hip hop. El volumen subía progresivamente, como la alarma del cinturón de seguridad. El hombre retiró la vista de la muchacha. Pensó que la radio se había conectado sola. El sonido traspasó las ventanillas cerradas y llegó hasta la chica. Ecos graves de una melodía que conocía. El hombre comprendió que lo que sonaba no era la radio. Miró de nuevo a la muchacha. El coche ya había empezado a sobrepasarla muy despacio. El hombre vio el teléfono móvil en la mano de la chica. Ella comprendió. Él comprendió. Ambos se estremecieron. Ella víctima del horror más absoluto. Él sintiendo la desesperación más intensa. Sus miradas quedaron enganchadas. La inadecuada melodía del móvil ejercía de insistente banda sonora. Él pulsó el botón que libera el cinturón y frenó en seco. Con un sonido como de aspiración, el tiempo recuperó su ritmo habitual, quizá incluso más apresurado. Antes de que la inercia del coche desapareciera, los pies del hombre ya pisaban el suelo. Isabela hizo amago de salir corriendo, pero apenas fue un gesto amortiguado. Él la atrapó con facilidad y la empujó sin contemplaciones hacia el coche. El móvil cayó al suelo y rebotó con la batería y su tapita separadas de la unidad. Con un retardo de un par de segundos, se hizo el silencio en el interior del coche. La inusitada violencia y la fuerza que el atacante ejercía casi paralizaron a la chica, que apenas opuso resistencia y se limitó a dejarse arrastrar. Eso no era un cabo suelto. Era una muchacha convertida en testigo, algo que no podía permitir que existiera. El hombre se las arregló para empujarla hasta el asiento del acompañante. Le hubiera gustado tener un arma. Una pistola estaría genial, o incluso la navaja del chico hubiera sido suficiente. Prácticamente se puso sobre ella, como tan solo media hora antes. Dedicó medio segundo a cerrar su puerta. Atrapó el cuello de la chica con ambas manos. Era una tenaza cruel y dolorosa. Ella manoteó con desesperación. Intentó apartarse desplazándose hacia la otra puerta. Sin saberlo, se apoyó en el cuerpo de su hermano. No era nada limpio, de acuerdo. Estrangular a alguien en el interior de un coche, en plena calle, no es lo que podría calificarse de un buen plan, ¿cierto? Pero él era un hombre resolutivo. Siempre aplicaba la solución adecuada, aunque fuera difícil de llevar a la práctica. Apretó. Tenía que darse prisa. No podía arriesgarse a que la fortuna representada en la soledad de aquella calleja dejara de acompañarle. Apretó más. Ella gimió aterrorizada. Notó cómo cedía la tráquea de la chica. Se percató de que la manera más efectiva de estrangular no es rodear, sino hundir. En este sentido, las películas no son del todo realistas. Ella comenzó a gorgotear. Ni siquiera podía toser. Cada vez pataleaba con menos fuerza. Su rostro estaba completamente enrojecido. La vida se le escapaba por momentos. «Lo siento», musitó el hombre sin darse cuenta de que había hablado. Lloraba. Entonces Isabela se acordó. Todavía llevaba las asas de plástico de la bolsa alrededor de la muñeca. Podría hacerlo, claro que sí. Palpó a través del plástico y sus dedos temblorosos se encontraron en el botoncito que disparaba la hoja de la navaja. Lo pulsó.
Sonó un amortiguado ¡chic! Sujetó el mango lo mejor que pudo. El hombre estaba a punto de hundirle la tráquea y dejarla sin respiración. Ella lanzó un golpe desesperado hacia el costado de él. Tuvo más suerte que su hermano. El hombre gruñó sorprendido. ¿Le había golpeado con una bolsa? ¿Qué era ese fiero ramalazo que le recorría? El aire regresó a los pulmones de la chica. Hervía. Sacó fuerza para propinarle otro navajazo, y otro, y otro. El hombre la abrazó una última vez, pero ahora sin pasión, sin fuerza, tan solo recuerdos de un deseo extinguido. Allí quedó, como un cliente extenuado, con una pesadilla de la que no se puede despertar, en silencio. Ella quiso pedir ayuda, pero su garganta no le permitía emitir ningún sonido. Apenas podía respirar. Mordiendo las lágrimas, se esforzó por quitárselo de encima. Se ayudó con los pies. Lo consiguió a duras penas. Luego se giró y palpó el cuerpo sobre el que estaba medio apoyada, el cadáver de su hermano. Los ojos ardieron tanto como su tráquea. Como recuerdos arrebatados, le hubiera gustado llamarle por su nombre, decirle que le quería, que todo lo hacía por él, pero él solo podía brindarle silencio, como siempre había sido. El silencio de una garganta rota, de una vida quebrada. El mismo silencio que cubría el coche, la calle, el descampado y la ciudad. Ese silencio anonadado que vaga entre las víctimas de las tragedias.